Pasamos ahora a otros temas. En España, específicamente en Barcelona, hay 941 personas sin techo y casi 2.000 alojadas en equipamientos municipales. Así se desprende el primer recuento que realiza la ciudad, calle por calle y a lo largo de una noche. Un equipo de Telesur constató de cerca cómo se hizo ese cómputo. Son las 12 de la noche y aquí es donde comienza el trabajo de Santiago, Uriol y Manel. Deberán peinar la zona que la red de atención a personas sin hogar les ha otorgado en búsqueda de quienes duermen en la calle. 930 voluntarios están haciendo lo mismo en el resto de la ciudad, calle por calle, plaza por plaza, con el objetivo de hacer un conteo lo más exacto posible de personas sin techo. Con ello, lo que se quiere es potenciar las políticas sociales dirigidas a sensibilizar más a la población para también dirigir los recursos que sean más apropiados y que sean dirigidos hacia una vivienda más inclusiva para todo el mundo. Tenemos una ficha, está preparada para encontrar 10 asentamientos diferentes, por decir algo, y cuando encontramos una persona, o dos o tres que están ocupando el mismo espacio, ese sería el asentamiento 1, marcamos cuántas personas hay en ese lugar y si están a cubierto, al cielo raso, dentro de un cajero o en un coche. Una vez hecho el registro, se llevan los datos a una sede central, donde se suman con los que llegan de otras zonas de la ciudad. Llevamos contadas 5 personas, situadas en 2 núcleos distintos, 3 en un cajero y otra persona pues durmiendo a un soportal. Y bueno, de momento afortunadamente la noche va bien porque no estamos encontrando mucha más gente y eso son buenas noticias. El conteo de personas sin hogar es el resultado de un trabajo en red realizado por las 32 entidades de Barcelona que trabajan este tema. Da un total de 941 en la calle y de 1.973 alojadas en equipamientos municipales. Este es el tercer distrito de la ciudad con mayor número de personas sin hogar. En pocas cuadras hemos encontrado 5, un número que podría parecer poco relevante, pero cuando se trata de personas sin techo, una ya es demasiado. Para Telesur Barcelona, Joan Ortiz y Serra. Bueno, la Cancillería rusa afirmó este jueves que el protocolo de adhesión de Montenegro a la OTAN busca cambiar el panorama político y militar de Europa e intenta acercar las fronteras rusas. Los detalles de esa información los amplía en el siguiente reporte nuestro compañero Julio César Mejías. Sí, gracias. La portavoz de la Cancillería de la Federación de Rusia, María Zaharova, declaró que el protocolo de adhesión de Montenegro a la OTAN, firmado durante esta jornada por los cancilleres de los 28 países miembros de ese bloque militar noratlántico, constituye otro intento de cambiar el panorama político y militar de Europa. La portavoz rusa dijo que Moscú responderá con todos los derechos que le asisten contundentemente no solo a esta decisión ya tomada por los países miembros de la OTAN de incorporar también a Montenegro, sino al incremento desmedido durante las últimas semanas de efectivos y equipos militares en varias naciones que tienen fronteras con la Federación de Rusia. Esa situación, dice la portavoz, por supuesto que genera un desequilibrio y altera sobre todo las relaciones entre Occidente y Rusia, a pesar de la disposición de Moscú de mantener continuamente el diálogo abierto para establecer no solo lo vinculado con las tareas de la defensa, sino de manera general con la seguridad de Europa. Ha dicho Zaharova que el gobierno instruirá, por supuesto, al Ministerio de Defensa del país y al Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas para que respondan ante esta nueva escalada de la OTAN. Seguiremos atentos. Volvemos ahora a los estudios centrales en Caracas. También hay quienes se oponen en Argentina a que vayan levantando cabeza a sus habitantes y que vuelva finalmente el poder adquisitivo. Si no hay empleo, no hay poder adquisitivo. Mauricio Macri sufrió en esta jornada su primer revés legislativo. ¿Por qué? Porque la Cámara de Diputados hoy aprobó una ley que busca parar la ola de despidos masivos que se desató desde que el funcionario llegó a la Casa Rosada. Una ley antidespidos que propone declarar emergencia ocupacional será finalmente víctima de veto por parte de Mauricio Macri, quien ha reiterado esto en múltiples oportunidades.
su rechazo a esta herramienta legal. Hoy uno de los tantos que habló fue el diputado nacional por el PRO, el partido de Macri, justamente el partido político. Pablo Tonelli, el diputado, anticipó que este veto a la ley sería total, dijo que se mantiene la decisión del presidente de vetarlo porque considera, el PRO completo, que es un proyecto que no tiene un fin útil, que no va a acarrear ningún beneficio para los trabajadores y por lo tanto resulta innecesario. Por esas razones, dijo, el presidente lo vetará. Resta ahora esperar cuándo se dará el anuncio oficial sobre esto. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno de Macri sigue sin reconocer esta grave crisis de desempleo en el país. Miles de manifestantes han salido de nuevo a las calles de las principales ciudades francesas para denunciar la reforma laboral del gobierno de François Hollande. En París la presencia policial es masiva. Desde el pasado 9 de marzo, cuando empezaron las protestas, los enfrentamientos entre policía y grupos de manifestantes han ido en aumento. La represión policial, con cargas indiscriminadas y lanzamientos de gases lacrimógenos, se repiten en cada manifestación. El primer ministro nos apela a la responsabilidad. Moi, je l'appelle a la responsabilidad. Si el primer ministro no quiere violencia, la solución es retirar la ley. Sin ley no hay manifestaciones y tampoco violencia. La democracia es la libertad de manifestarse y nosotros defendemos la democracia, la libertad de expresión y la de manifestarse pacíficamente. No me manifestez plus. Je rappelle que la democracia es aussi la libertad de manifestar. La tensión que vive el país se ha traducido en los últimos días en graves enfrentamientos que han llevado a la quema de un vehículo de policía, a la dispersión de concentraciones y a una represión que no distingue entre manifestantes pacíficos y violentos. La violencia yo la he vivido la agresión de parte de la policía, permanente, el hostigamiento, la provocación. Desde que uno sale a la calle se encuentra rodeado por todos lados y yo no entiendo por qué la policía participa en las manifestaciones cuando su rol es proteger a los manifestantes. Las manifestaciones en París han vuelto a ser escenario de imágenes de violencia. Según fuentes del Ministerio del Interior francés, en los últimos 3 meses se han producido más de 1.300 detenciones y ordenado prohibiciones de manifestarse, pero a pesar de ello, los enfrentamientos continúan. Cuando se habla de violencia, no se habla de la oposición a la reforma laboral. Eso dice un mando policial que, bajo anonimato, denuncia el cálculo político de un gobierno que quiere desacreditar al movimiento sindical. El prefet de policía sur les dysfonctionnements dans la chaîne de commandement. Le hemos pedido explicaciones al prefecto de policía sobre la seguridad que ofrecen a los manifestantes y queremos saber por qué, si conocen a los responsables de los actos violentos, no se les ha detenido. ¿Quién en el Ministerio del Interior tiene interés en buscar los enfrentamientos? Nosotros estamos preocupados de esta estrategia del gobierno de provocar y provocar hasta el final y poner a la policía prácticamente en un estado de provocación permanente hacia los manifestantes. Juan José Dorado, Hispam TV, París. Hay otro tema en danza. El Fondo Monetario Internacional, están viendo en imagen a la máxima representante de ese organismo. Hablamos de Christine Lagarde. El FMI dio un espaldarazo al plan de reforma económica de Arabia Saudita. Según afirmaciones del organismo hegemónico, el reino está recortando el gasto a una velocidad que llamó adecuada para hacer frente al enorme déficit presupuestario que tendrá por los bajos precios del crudo. Vamos a recordar que ya desde hace unas semanas, el segundo príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, anunció una batería de medidas para reducir la dependencia del crudo. ¿Y cómo planean hacerlo? Bueno, recortes en los subsidios, aumento de impuestos y la semiprivatización de patrimonios estatales. Con lo cual, con esa receta, lo que están haciendo es aplicar la receta del Fondo Monetario Internacional. Por eso es que reciben el espaldarazo. Aquí las imágenes que les mencioné comienzan a llegar a Japón, presidentes, ministros y directores de bancos centrales que van a participar en la cumbre del G7 en Sendai. Antes de ir a la pausa les contaba que esta cumbre inicia mañana, que va a durar 2 días, que hay 2 temas que están al tope en la agenda. Uno es la ralentización global, o sea, el mínimo crecimiento económico que hemos tenido en todo el mundo. Y el otro tema en danza en esta agenda es la lucha contra la evasión fiscal, luego del escándalo de los papeles de Panamá. Además, como en cada encuentro en los cuales participan los máximos representantes del Fondo Monetario Internacional, de OCDE, del Banco Mundial, buscarán delimitar los desafíos macroeconómicos y sus posibles remedios mediante la puesta en común de agendas en materia fiscal, monetaria o estructural.
O sea, van a seguir marcando la cancha, como ya lo vimos antes cuando hablábamos de la situación en Puerto Rico. ¿Para qué? Para seguir con la injerencia y con el rumbo capitalista en detrimento de las verdaderas necesidades de nuestros pueblos. Y también desde Uruguay alertan sobre la importancia de enfrentar un nuevo Plan Cóndor, como se ha llamado a las recientes estrategias de restauración conservadora en marcha en la región. Nos amplía desde Montevideo nuestro corresponsal Mauricio de los Santos. La Central de Trabajadores PIT-CNT fue una de las primeras organizaciones de la izquierda uruguaya en advertir sobre la existencia de un plan sistemático de la derecha en el continente para recuperar el control político y económico por vía ilegal tras haberlo perdido reiteradas veces en las urnas. Y veíamos como en Venezuela la derecha lograba un triunfo electoral en el Parlamento. Veíamos como en Argentina no llega un representante de la oligarquía, llega la oligarquía pura y dura, hoy en el pueblo argentino. Y también estamos viendo que también de distintas formas intentan frenar estos procesos. No fue casualidad el golpe de Estado en Honduras, el compañero Zelaya. No fue casualidad el golpe de Estado a Lugo, en Paraguay. Y no es casualidad el intento de un proceso de golpe de Estado en nuestro pueblo brasilero. Por su parte, los movimientos sociales como el feminista coinciden sobre la existencia de un proceso que busca volver atrás en materia de derechos conquistados por los pueblos latinoamericanos. Una situación que me parece que se grafica de una manera muy terrible con el asesinato de Berta Cáceres, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que queda después de esa situación? Un campo abierto a las empresas, al extractivismo extremo. Ante esta arremetida conservadora, coordinada en lo que hoy muchos identifican como un nuevo Plan Cóndor, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, propone una resistencia igualmente coordinada desde las izquierdas del continente. ¿Por qué se dice que esto es un nuevo Plan Cóndor? Porque nos quieren desaparecer. Y ya no podrán. Yo creo, Juan Manuel, compañero, que una nueva ola revolucionaria se está preparando, se está gestando, está madurando y veremos una nueva ola revolucionaria en América del Sur y en América Latina. Y esa nueva ola la traerán los pueblos. Más allá de las decenas de miles de asesinados y desaparecidos que trajo el Plan Cóndor en la década de los años 70, la comparación con la actual coyuntura se da a raíz de que los golpes y desestabilizaciones de hoy son llevadas adelante por los mismos actores con el mismo objetivo de restablecer la dependencia y sometimiento de los pueblos de América Latina. Mauricio de los Santos, Telesur, Montevideo, Uruguay. Continuamos con más información en Telesur. Le contamos ahora que el presidente ruso Vladimir Putin dio la bienvenida a los líderes de los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, que participarán en la cumbre del Mar Negro de Sochi. Durante el recibimiento, Putin afirmó que esta es la primera vez que la reunión se lleva a cabo en la nación, por lo que su gobierno ve esta actividad como una confirmación de un creciente interés por parte de los países asociados hacia el fortalecimiento de los vínculos con Rusia. De acuerdo con los medios de comunicación rusos, los debates se van a centrar en las relaciones bilaterales y cooperación económica entre Moscú y los miembros de la ASEAN. Francia prolonga por tercera ocasión el estado de emergencia tras la desaparición del avión egipcio donde viajaban 15 franceses. Con una votación de 46 votos a favor y 20 en contra, el Parlamento francés aprobó el jueves la tercera prolongación del estado de emergencia, el cual va a entrar en vigencia el 25 de mayo y se va a prolongar hasta el 25 de julio. El ministro del Interior de ese país expresó que la amenaza terrorista sigue siendo elevada y Francia representa un blanco. Continuamos hablando de Siria porque los llamados de las grandes potencias a mantener y ampliar el cese de operaciones en ese país no tienen eco sobre el terreno. Una escalada que Damasco atribuye a fuerzas regionales que siguen atizando el conflicto en contra de cualquier intento de restablecer la paz en ese país árabe. Veamos. La zona de Ghouta Oriental en Damasco Campo es escenario de fuertes choques entre las diferentes bandas extremistas que operan en la zona.
Los habitantes del área son las principales víctimas de esta lucha interna entre terroristas. Una disputa que el ejército sirio aprovechó, restableciendo la seguridad en una decena de localidades bajo control de los armados. La lucha entre estas bandas, además de reflejar el desacuerdo entre sus patrocinadores regionales, se produce porque cada bando quiere ampliar su dominio e incrementar sus ingresos ilegales. Y asimismo, algunos bandos forman parte de las conversaciones de paz en Ginebra y buscan ganar más terreno para fortalecer su posición, con el fin de imponer sus condiciones en el proceso político. La situación en Alepo, al norte de Siria, es también tensa. Las Fuerzas Armadas se limitan a responder las violaciones terroristas a la tregua. Ataques que Damasco denuncia no terminan mientras siga respaldo logístico financiero de Turquía y Arabia Saudita a los mercenarios del Frente al-Nusra. El régimen de Erdogan y las monarquías del Golfo nunca dejaron de enviar mercenarios y armas hacia Alepo, cuestión que evidencia sus verdaderas intenciones de seguir atizando el conflicto, propagando el pánico entre los habitantes de Alepo e impulsando sus bandas terroristas a ocupar más zonas. Pero las Fuerzas Armadas sirias hacen frente a estos ataques, frustrando todos los intentos terroristas de avanzar. Al mismo tiempo, los efectivos sirios con el respaldo aéreo de Rusia combaten a los milicianos del Daesh en el campo este de la provincia central de Homs. Duros enfrentamientos tienen lugar por el control de los estratégicos campos de petróleo y gas en las cercanías de la histórica ciudad de Palmira. Los planes del extranjero contra nuestro país impiden avanzar en el plano político encaminando a restablecer la paz y la seguridad en Siria. Y los actuales enfrentamientos en diferentes partes del país se producen al servicio de las agencias de Arabia Saudita y de Turquía y de sus ambiciones e intereses colonialistas y económicas en Siria y en toda la región. Mientras los esfuerzos diplomáticos para superar la crisis siguen sin lograr avances. El plan B con que amenazó Riyad si fracasan las conversaciones de paz está en marcha antes de esperar los resultados de la gestión que realiza el mediador Staffan de Mistura para reanudar los diálogos. Hisham Wannous, Telesur, Damasco, Siria. La Unión Europea se está derrumbando y recurre al chantaje con sus países miembros, lo que demuestra su debilidad. Esta es la opinión que ha expresado en una entrevista a nuestra cadena la política francesa y líder del Frente Nacional, Marine Le Pen. Creo que la Unión Europea se está descomponiendo por sí misma. La razón es sencilla. Ambos pilares en los que se sustenta el espacio Schengen y el euro ahora se están derrumbando. El euro se está partiendo en trozos. Dan largas en un intento de mantener esta estructura, que cuesta miles de millones, pero la Unión Europea es como la luz de una estrella muerta. Vivimos en tiempos de un padecimiento psíquico. Ahora son capaces de todo para no dejar que este edificio se derrumbe. Y la amenaza de castigar a los países que rechacen albergar a refugiados, hacerles pagar 250.000 euros por cada uno de ellos que rechacen, es una muestra clara de ello. Las amenazas, el chantaje al que acude la Unión Europea sistemáticamente es en primer lugar una muestra clara de su debilidad. Entre otras cuestiones, critica la reforma laboral del Ejecutivo de François Hollande, que causó jornadas de violentas protestas por todo el país. Según sus palabras, se enmarca dentro de las políticas de austeridad que Bruselas impone no solo a Francia, sino a todos los estados del sur de Europa. Asimismo, expresa su desacuerdo con las sanciones económicas contra Rusia y afirma que en caso de ser elegida presidenta, reconocería oficialmente a Crimea como parte de Rusia. Los últimos días fueron violentos en varios estados del país. En Veracruz fue asesinado otro periodista. En el Estado de México hubo ejecuciones, mientras que en Tamaulipas se detectaron grupos de sicarios armados circulando en varios municipios. Esta violencia no es nueva, pero se ha recrudecido en varios municipios. Acapulco en el primer lugar, Chilpancingo en el segundo, Iguala en el tercero, Chilapa en el cuarto y Zihuatanejo en el 16. Vemos ahí cómo el gobierno, tanto del Estado como de los municipios y la coordinación con el gobierno federal, sus esfuerzos son insuficientes porque la violencia homicida sigue estando presente en el estado de Guerrero.
Este abogado, dedicado a defender a víctimas de delitos, preside el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia Penal, organización que realizó un estudio que arrojó datos preocupantes sobre algunas entidades del país. Ciudad Victoria, la capital tamaulipeca, es el municipio con la tasa de secuestros más alta de México. Registra 12 secuestros por cada 100,000 habitantes, que significan 14 veces la media nacional. Seguimos teniendo problemas, especialmente en Tamaulipas. Tamaulipas es una zona en donde te pueden secuestrar, privar ilegalmente de la libertad y no hay absolutamente nadie que pueda impedir o que pueda investigar y que pueda detener el delito de secuestro. Otro ejemplo sobre violencia sin control se registra en el paradisíaco puerto de Acapulco, Guerrero. Según la organización no gubernamental que encabeza Ortega Sánchez, aparece en primer lugar en homicidios. Asegura que poco o nada se hace en México para detener la violencia. Me parece que los esfuerzos de la autoridad son insuficientes. Me parece que no es una prioridad la paz, el darnos seguridad. Me parece que nos están ignorando, que las víctimas no son importantes para ellos. Lo único que cuenta son los victimarios, el debido proceso. Las cifras oficiales sobre inseguridad no dejan lugar a dudas. Los delitos de alto impacto afectan a la población de todo el país. Destacan 3 estados en particular, que son Guerrero, Morelos y Tamaulipas. Y hasta el momento no se ve una estrategia integral para mejorar esta situación por parte del gobierno federal. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México. La Reserva Federal de Estados Unidos sigue haciendo de las suyas. Les decía en titulares, el mercado bursátil en la jornada de ayer ha estado muy movido. ¿Por qué? Todo apunta a que este año será igual al anterior. Sí, pero no, ahí vamos. La economía estadounidense sigue creciendo, pero aún no lo suficiente para subir las tasas. Ante esa incertidumbre comenzaron a salir ya las opiniones. Por ejemplo, Robert Kaplan, autoridad de la Reserva Federal que preside esta señora, ha dicho que presionará por un alza de tasas de interés en junio o en julio. Por su parte, Dennis Lockhart ha dicho que todavía asume que habrá entre 2 a 3 incrementos de tasas este año y que los mercados son más pesimistas que él sobre el panorama de la economía del país. Una postura a la que se suma John Williams, quien aseguró que 2 a 3 alzas de tasas este año le parece razonable. Si bien ninguno de los 3 funcionarios tiene derecho a voto este año en el panel de la Fed, participan de lleno en las deliberaciones, por lo que la puerta de un cambio en la política monetaria en un relativo corto plazo ha quedado ya abierta. La entidad ha mantenido sin cambios, recordemos, sus tasas de entre 0,25 y 0,50% desde que las aumentó en diciembre pasado. Vamos a ver esta situación, se da en México. El subgobernador del Banco Central, Javier Guzmán, dijo este martes, jornada de ayer, que la política monetaria de México tendría que ajustarse oportunamente si la volatilidad financiera mundial diera lugar a presiones sobre el tipo de cambio, sobre la inflación y sobre sus expectativas. ¿Cuál es el cuadro de situación aquí? ¿Qué es lo que está pasando? Corría febrero de este año cuando las autoridades financieras mexicanas anunciaron medidas fiscales, monetarias y cambiarias, entre ellas la introducción de un mecanismo de venta directa de dólares como respuesta a una presunta especulación en contra del peso mexicano. La cuestión es que estas decisiones no han generado resultados positivos. El peso sigue perdiendo terreno. Por esto, ejecutivos de las principales empresas mexicanas están presionando ahora por una nueva intervención. El anuncio de ayer de un ejecutivo de la Reserva Federal de Estados Unidos sumó agitación en los mercados bursátiles. El presidente justamente del Banco de la Reserva Federal de Boston fue quien encendió la mecha. Eric Rosengren dijo que este año él vota en las decisiones de las tasas de interés e hizo una advertencia de que el Banco Central podría elevar tasas a un ritmo más rápido de lo que muchos anticipan. Y allí rápidamente su vecino México sintió esa vibración.
Esta desaparición se enmarca en un periodo complicado tanto para EgyptAir como para el transporte aéreo y la industria del turismo en Egipto en general. Vamos a recordar los anteriores casos que han afectado al país árabe. El 29 de marzo de este año, un hombre presuntamente armado con un cinturón de explosivos desvió un vuelo de la misma compañía EgyptAir que cumplía la ruta Alejandría-El Cairo. El hombre secuestró la aeronave con 81 personas a bordo y la hizo aterrizar en el aeropuerto de Lárnaca, en Chipre. Posteriormente se supo que no llevaba consigo una bomba y que su acción se debía a motivos personales. Sin embargo, el incidente provocó preocupación sobre la seguridad en la aerolínea. Pero el caso más trágico se produjo el pasado 31 de octubre, cuando un avión de una aerolínea rusa que cubría la ruta entre Sharm el-Sheikh y San Petersburgo se estrelló en el norte de la península egipcia del Sinaí. En la tragedia murieron 224 personas que iban a bordo. En aquel entonces, el Estado Islámico se atribuyó a la autoría del atentado. Y ahora saludamos al analista internacional y periodista Laila Tajeldin, que aborda este tema desde Caracas, Venezuela. Muy buenas, Laila. Dime, ¿qué está pasando en Venezuela? ¿Por qué la oposición saca a sus partidarios a las calles a pesar del estado de excepción? Mira, bueno, en primer lugar, nosotros tenemos que estar claros que ahí lo que está buscando la oposición es fórmulas subterfugias para justificar la vía violenta, que siempre ha sido la opción principal que la misma ha estado utilizando en todos estos años. La violencia solamente va a servir a los intereses de ellos. Ellos dicen que no se les permite ir a un referéndum y realmente vemos una gran manipulación, que justamente el órgano electoral es la que le critica las fórmulas mal utilizadas para la ejecución de la petición a realizar el referéndum. Una gran manipulación internacional acompañada por los grandes medios y corporaciones mediáticas que pareciera ser que lo único que intenta es justificar una acción subversiva e incluso una intervención, porque no podemos olvidar que detrás de todo esto se encuentra Estados Unidos ejecutando a través de las ONG, a través de grupos armados, acciones violentas para ellos justificar su política de agresión en contra de Venezuela y la revolución bolivariana. Laila, ¿qué crees cuál sería la reacción o cuál será la reacción de Maduro sobre estas marchas, estas salidas a la calle? Mira, el presidente en una rueda de prensa el día de ayer, el presidente Nicolás Maduro anunció esta agresión internacional que tiene un ejecutor que es Estados Unidos y la gran campaña que se está haciendo internacional. Lo que nosotros vamos a hacer, me refiero a como Venezuela y acompañantes de esta revolución, es seguir denunciando a nivel internacional estas acciones agresivas que tienen un formato y un plan violento, e igualmente a través de los órganos de seguridad pacificar y evitar que los violentos logren su cometido, porque ellos lo que están buscando es muertes, es agresión en las calles, es desestabilización, que en cierta medida lo han logrado, pero más es lo que aportan las grandes corporaciones mediáticas, maximizando todo lo que acontece acá en Venezuela. Yo creo que el llamado es a la paz, pero también a denunciar el verdadero ejecutor de toda esta campaña anti-Venezuela, que es Estados Unidos. Muy bien, Laila, muchísimas gracias por tus opiniones. Ha sido muy amable de tu parte. Fue nuestra analista internacional y periodista Laila Tajeldin desde Caracas, Venezuela. En España, más de 40 administraciones públicas, en su mayoría ayuntamientos, se han sumado a la campaña de boicot a Israel con el objetivo de frenar los lazos económicos para obligarlos a cumplir las resoluciones y dejar de violar los derechos del pueblo palestino. Más detalles en el siguiente informe. Millones de olivos cubren la provincia de Córdoba. Muchos de estos centenarios árboles viajaron de esta tierra a Oriente Medio. Ahmad se aferra al olivo como a su pueblo. Es palestino y padeció la ocupación de sus tierras por Israel. Ahora llama al boicot para obligar al gobierno israelí a cumplir las resoluciones de la ONU.
El boicot comenzó siendo una respuesta para obligar a que la relación de los derechos humanos vuelva otra vez a los palestinos. Iniciamos en 2005 con el apoyo de los movimientos sociales palestinos para que nos apoyasen aquellos que luchan por una paz real en Palestina. Más de 40 administraciones públicas como la Diputación de Córdoba se han sumado a la campaña BDS con el objetivo de presionar desde las entidades públicas al respeto del pueblo de Palestina ante la violación constante de la legalidad internacional. Entendíamos que teníamos que forzar a la Diputación a realizar esa declaración institucional para liberar a la ciudad y a la provincia, que básicamente la Diputación, esa es la capacidad que tiene de fomentar que toda la provincia de Córdoba esté libre de apartheid israelí. Frenar la ocupación, la colonización y el apartheid son las medidas que promueve la campaña de boicot BDS, movimiento pacífico inspirado en los boicots de Gandhi o Mandela para frenar la sistemática violación de los derechos a los palestinos. Siguiendo el ejemplo de la Sudáfrica del apartheid, donde una campaña similar al BDS contribuyó a la caída de ese régimen racista de Estado, del apartheid, se presionase a Israel a través del BDS desde numerosos ámbitos internacionales para cumplir con los derechos humanos y el derecho internacional en Palestina e Israel. Decenas de instituciones españolas aprueban mociones contra Israel, pero el régimen ha emprendido presiones legales. Sin embargo, los juristas dan la razón a las medidas a favor del boicot. Porque la moción supone un apoyo a la legalidad internacional, en este caso contra la ocupación del Estado de Israel en los territorios ocupados, y aparte, pues digamos que una declaración supone una declaración política que no tiene una mayor trascendencia que la de, en este caso, dar apoyo a esta causa, a la causa palestina. En 2005 los movimientos sociales de Palestina llamaron a combatir la ocupación israelí mediante una campaña no violenta que obliga a la potencia ocupante a ejercer el derecho a la libre determinación de Palestina. 11 años después sigue la lucha. Sergio Rodrigo, Telesur, Andalucía, España. Casa nuestra corresponsal Nor Jaracén nos amplía más información, detalles de esto. Adelante. Este martes, mientras el pueblo palestino aquí en la Franja de Gaza, Cisjordania, en la diáspora, aún están celebrando el 68 aniversario palestino del Día de Nakba, las fuerzas israelíes han violado nuevamente el acuerdo de cese al fuego entre israelíes y palestinos, ya que esta mañana atacaron a pescadores palestinos mar adentro, en las costas de la ciudad de Gaza, ignorando el hecho de que se encontraban pescando dentro de la zona límite de 9 millas náuticas. Las fuerzas israelíes también arrestaron a 2 pescadores palestinos. En Cisjordania, las fuerzas ocupantes llevaron a cabo una serie de allanamientos en varias ciudades palestinas, en los que arrestaron alrededor de 10 hombres, incluyendo a un adolescente de 16 años de edad. Otro tema que hoy genera y mucha información económica: España asfixiada. La deuda pública superó por primera vez en un siglo el 100% del Producto Interno Bruto. De acuerdo al Banco de España, tan solo en lo que va de este año, la deuda de las administraciones públicas superó por primera vez desde 1909 el 100% del PIB. ¿En qué se traduce esto? En que al día de hoy el Estado español debe más de las riquezas que genera. Según datos oficiales, entre enero y marzo, estas administraciones públicas que mencioné acumularon una deuda de 1.095 billones de euros. Ya en febrero, la deuda acumulada en España había superado el PIB del año anterior. Pese a que el gobierno de Rajoy se jacta de impulsar crecimiento económico, ya vemos cómo los ciudadanos no tienen mucho que celebrar. También los ahogan las deudas.